Hola, hoy vamos a estar conversando sobre la importancia que tienes tú y que tengo yo de ser hijo maduro. Y para eso vamos a estar yendo en la Biblia, porque la Biblia tiene un libro que se llama Efesios. La Biblia está formada por muchos libros. Y en ese libro de Efesios, capítulo 4, verso 10, dice lo siguiente, verso 10. El que descendió, está hablando de Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No está diciendo que Jesucristo fue el que vino del cielo y que subió de nuevo por encima de todo para llenarlo todo. Y lo dice el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros. Aquí no está hablando el Señor sobre, primero, que es el primero en todo. Y tú y yo muchas veces estamos buscando a otro. Muchas veces tú y yo queremos llegar al Padre, queremos llegar al cielo, pero por otro camino. Y el camino que hay para llegar es Jesucristo. Pero tú y yo sabemos también, tenemos experiencia en la tierra de que un niño no es heredero, que a un niño no se le puede entregar una herencia. Y no se le puede entregar una herencia porque no tiene capacidad todavía para negociar, no tiene capacidad para firmar una venta, no tiene capacidad para vender. Un niño no tiene esa capacidad, pero un adulto sí. En el Señor pasa lo mismo. El Señor tiene un propósito con tu vida y con mi vida. El Señor te hizo a ti y me hizo a mí, dice la Biblia, desde antes de hacer la tierra, desde antes de hacer los cielos, desde antes de hacer los animales y las aves. Y en ese propósito, para que se cumpla, el Señor tiene que entregarnos la herencia celestial para que ese propósito se cumpla. Pero ese propósito, esa herencia, no se le puede entregar mientras tú y yo seamos niños espirituales, mientras tú y yo no estemos estables en el Evangelio de Jesucristo, asistiendo como se debe de asistir, yendo a los estudios, haciendo los congresos, estudiando la Biblia y estando en los grupos, ¿verdad?, de estudio de la palabra y de oración. Y practicando lo que Él dice. Y cuando el Señor ve que ya tú estás haciendo lo que Él dice, que tú estás caminando por el camino de Él, no por el que caminábamos antes, que estamos haciendo la voluntad de Él, no la voluntad tuya ni mía, entonces ahí nos comienza en ti y en mí una madurez. Entonces ya tú y yo no somos niños espirituales. Así como un niño nace y hay que bañarlo, darle alimento, así somos nosotros cuando llegamos al Señor. Y por todo nos ponemos bravos. Pero cuando ya nosotros somos maduros o estamos madurando y ya tenemos la mirada puesta en Jesucristo, no puesta en el pastor, no puesta en un apóstol. No nos interesa quién haya caído y quién no, ni quién haya dejado el Evangelio, sino que ya nos sentimos comprometidos con el Señor y sabiendo que le servimos a Él, no a las siglas de la iglesia tuya, no. Tú vas porque hay que congregarse a esa congregación, pero tu compromiso tuyo es con el Señor y desde luego bajo la autoridad de la persona que esté en esa casa de fe. Cuando tú y yo estamos caminando por la senda del Señor, entonces comenzamos a recibir la herencia presente y la herencia futura que nosotros vamos a tener en el reino de Dios. Los ángeles tienen orden ya. A los ángeles el Señor le ha impartido órdenes y el Espíritu Santo para suplirte a ti de todas las cosas, absolutamente todas las cosas que tú necesitas para llevar a cabo el propósito de Dios. Por eso es que en tus metas, en tu proyecto, en tus negocios, tiene que estar Jesucristo. Tú y yo no debemos hacer nada en el que no esté el Señor, porque la garantía que tú y yo tenemos
de que nos va a ir bien. La garantía que tú y yo tenemos es que en todo proyecto tuyo y mío, lo primero que esté sea el Señor. Que se lo presentemos a Él, que busquemos su voluntad. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros. Eso te va a ayudar a ti y a mí, como persona madura en el Señor, a hacer su voluntad. Y hacer la voluntad del Señor solamente a ti y a mí nos conviene. Porque el Señor es eterno. Y cuando hay un propósito para tu vida y nosotros abandonamos ese propósito, nosotros siendo niños, no hijos maduros, entonces eso va a pasar a otra persona y otro lo va a hacer. Entonces es posible que tú y yo uno tener lo que es la salvación, pero vamos a tener una vida de derrota, porque la vida eterna no comienza cuando tú te mueres. La vida eterna comienza en este momento que tú me estás escuchando a mí. La vida eterna comienza en el momento en que tú y yo recibimos a Jesucristo, como lo dice San Juan, capítulo 1, verso 12. Que todo aquel que le recibe a Él se hace hijo de Dios. Pero ser hijo de Dios no es suficiente para que tu vida cambie hasta que tú no llegas a ser un hijo maduro, hasta que yo no llego a ser un hijo maduro. De ahí la importancia de poner la mirada en Jesucristo. De ahí la importancia de no estar criticando ni a tu ministro ni a otro ministro, uno juzgando. Hay que dejarle a Dios que juzgue. Tú y yo tenemos que tener puesta la mirada en Cristo y que nuestro compromiso es con el Señor y no estar criticando a los hermanos, ni de la iglesia ni a los vecinos. Tú y yo debemos de orar por las personas que entendemos que están en peligro, ¿verdad? Pero tú y yo no estamos para eso. Esa es la madurez de una persona, que no se alegra con que a otro le vaya mal, porque cuando llueve, llueve para todos. Cuando sale el sol, sale para todos. El Señor es bueno y tú y yo tenemos que alcanzar esa bondad que tiene el Señor y aprender a perdonar, porque el Evangelio está basado en el perdón. Y esa es una señal de que estamos siendo maduros ya. Cuando estamos teniendo un carácter como el carácter de Cristo. Cuando estamos haciendo las cosas como el Señor dice. Cuando a ti y a mí nadie nos quita la paz. Porque no hay dardo que llegue a tu vida ni a mi vida. No importa quién hable. Eso va a encontrar una muralla que no va a llegar a nosotros. Porque cuando tú y yo tenemos los ojos en Jesucristo, nada ni nadie nos podrá hacer daño. El diablo y los demonios están debajo de nosotros. Pero es cuando somos personas maduras. El Señor ha venido a visitar tu vida y a visitar mi vida hoy, para que tú y yo debemos de escoger la senda para llegar a ser hijos maduros, pero espirituales. Hijos maduros espirituales. Quizás tú tienes cédula y yo tengo cédula. Somos maduros, pero como ciudadanos, pero no somos maduros, ¿verdad? O pasaporte, pero no somos maduros como hijos de Dios. Para ser maduro como hijo de Dios, hay que estar haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor te siga bendiciendo.